Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión, y le nos acompaña en este espacio de análisis político el ombudsperson del estado de Morelos, Raúl Israel Hernández. ¿Cómo estás? Gracias, ¿Qué tal, como siempre, que hayas aceptado la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Un placer estar de nueva cuenta aquí contigo y con tu apreciable audiencia. Te agradezco muchísimo. Oye, pues la última vez que platicábamos, acababas de entrar, estabas empezando a recibir lo que era la Comisión de Derechos Humanos, un tema fundamental porque implica muchos ámbitos, pero yo siempre lo he dicho, la Comisión de Derechos Humanos es un contrapeso natural en favor de la sociedad. Claro. Entonces, llevamos muchos años los morelenses de buscar una comisión representativa y precisamente que sus titulares sean representativos, que tengan injerencia en temas fundamentales y coyunturales incluso para el Estado en todos los ámbitos, ¿no? Obviamente privilegiando los derechos humanos, y eso implica un amplio margen, porque todo el mundo cree que nada más es un tema de que a lo mejor la discriminación por sexo, no, hay temas muy amplios que esta comisión maneja, y hoy hay en la mesa, a final de cuentas hay muchos temas que tratar, pero pues llevaremos un día completo platicando sobre temas que ha sido analizando, pero hoy en la agenda estatal hay un tema que ha llamado mucho la atención, pero tiene mucha complejidad. De hecho, ahorita lo voy a tratar de plantear lo más didáctico posible porque nos cuesta trabajo. Incluso fuera del aire te decía que me declaro neófito del tema, no lo conozco, es muy complicado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues apenas hace un par de semanas que se ha dado ahí una controversia porque el Congreso pretende con un acuerdo modificar la continuidad de 14, reducir más bien, de las 20 años que tienen el día de hoy los magistrados, reducirlo a 14 como inicialmente era, hasta que la 53ª legislatura genera un decreto, la 53ª legislatura se genera todo el proceso y hay un decreto y suben de 14 a 20 años. Ahora, esta legislatura, la 54ª, pretende bajarlo otra vez a 14 y con eso daría de manera tácita, pues, se quedarían, la presidenta que hoy ejerce, se quedaría no solamente fuera de la facultad de ser presidenta, sino que además por el periodo de los 14 años en la reducción, dejaría de ser magistrada. Entonces, tienen toda una complejidad porque todo el mundo dice, bueno, pues si el punto de acuerdo puede quitar un decreto. Ha habido muchos complejidad, incluso al grado de que los mismos magistrados están ahí en un análisis de si va a transitar o no, y al grado de que ya está en la Suprema Corte de Justicia. Y ahí, dentro de este asunto, la Comisión de Derechos Humanos, lo platicaba fuera del aire, pues ha estado muy metido en este procedimiento. La pregunta es, ¿cómo ves el asunto y por qué está tan metido ahorita la Comisión de Derechos Humanos en este tema coyuntural? Sí, claro que sí, lo expones de una manera muy clara. En efecto, la Comisión de Derechos Humanos es ese factor de equilibrio, inclusive entre poderes, y más adelante diré por qué. Es esa instancia de garantía, de defensa de los derechos de las personas, pues para que en la realidad tengan su máxima realización posible. En el asunto que abordas en relación con el plazo, el periodo para el cual fueron designados los magistrados, que se extendió de 14 a 20 años, aun cuando existiera o no una ratificación, pues obedece a los antecedentes a los que daré cuenta, si tú me lo permites, de una manera muy breve, muy simple, muy concreta. Lo más coloquial posible, porque para poder, mucho exactamente, es que está tan enredado, es tan técnico, que a mí lo que me gustaría es que se me dé la oportunidad para poner en contexto y entonces sí poderle entrar a las acciones que se han promovido, que son con finalidades distintas. Tenemos acciones de inconstitucionalidad, tenemos controversia constitucional y tenemos juicios de amparo. Son mecanismos de control constitucional que en el caso en particular pues se proyectan sobre la misma materia y que hay que identificar quién promueve qué, cuál es el objeto de qué y qué podemos nosotros esperar en el mediano plazo que pueda suceder y ponerle definición a este tema, que pues para eso justamente están las instancias judiciales, para darnos certeza, seguridad jurídica en aquello en donde hay contiendas. O por lo menos debería de darlo, porque todavía no nos está dando esa certeza. Exactamente. Pues bien, como bien mencionabas hace un momento, en el 2017 se reforma la Constitución Política del Estado para que en esencia se amplíe el plazo para el cual se designarían los magistrados. Antes se decía que eran 7 con una probable ratificación que sumarían a 14, ¿sí?
y eliminando pues de facto esta ratificación. En esa reforma constitucional, en donde se establece que son 14 años, en un artículo transitorio que forma parte de ese decreto de rango constitucional, y esto es importante, lo que se dice que por esa ocasión los magistrados ya en el cargo estarían en el mismo por 20 años. Y esto fue lo que generó pues una serie de reacciones sociales que motivaron a la Comisión de Derechos Humanos a impugnar este decreto y llevarlo a enjuiciamiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la vía de la acción de inconstitucionalidad, que es una herramienta que tiene la Comisión pues para el control constitucional de las leyes que pueden considerarse desmedidas o exageradas o calificadas de violatorias de algún precepto constitucional. Okay. Entonces la comisión promueve esto y bueno, pues como lo sabe, los procesos constitucionales, los juicios, pues duran mucho tiempo. Sí. En este ínter lo que después sucede es que se expide un decreto por el que se dan los nombramientos a los magistrados con el cómputo en función de esta reforma y de los 20 años, ¿no? Sí, claro. Y se hace una relación de los mismos. Tiempo después, a recientes fechas, y siguiendo todavía pendiente de resolverse lo que promovió la Comisión de Derechos Humanos en su momento, lo que ocurre es que en septiembre de este año, el 10 de septiembre, si bien recuerdo, sí, se publica un decreto de origen de acuerdo parlamentario, pero en el que se deja sin efectos, pareciera que no la reforma constitucional, sino el decreto por el que se habían expedido los nombramientos, ¿sí? Que pues tiene un necesario efecto de privar de efectos al transitorio, que aumentó de 14 a 20 años. Sí, claro. Eso es la parte ahí interesante. La reducción. Exactamente. Entonces, en contra de este decreto, pues naturalmente los magistrados que ya tenían incorporada en su esfera jurídica el derecho a los 20 años, legítimamente, y eso hay que decirlo sin miedo, o sea, los magistrados también tienen vías constitucionales para defender los derechos cuando los consideren violados, pues promueven mediante el juicio de amparo, que es otra vía, lo decía hace un momento, promueven un juicio de amparo en contra de ese decreto que priva de efectos el nombramiento y por tanto el decreto transitorio que les confiere los 20 años. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí, y en particular lo que más ha causado revuelo, mayor interés, pues es evidentemente el nombramiento de la magistrada presidenta, porque ya había excedido los 14 años. ¿No? O sea, de hecho, de manera tácita quedaría fuera del tribunal. Eso es todo lo que yo no me atrevería a asegurarlo, porque hasta donde tengo conocimiento, ella promueve un juicio de amparo y le concede una suspensión provisional. Y esto es importante, porque en el juicio de amparo, en ese incidente de suspensión, hay una determinación provisional y una definitiva. Esta segunda me parece que no se ha dado, y ahorita, y es lo que empezó a generar confusión la semana pasada y al inicio de esta, ahorita nos metemos eso con lo que anunció la Corte que iba a resolver. Entonces se promueve este juicio de amparo, se concede, entiendo, esta suspensión provisional y se lista, decir nada más precisar, el juicio de amparo es del conocimiento de un juez de distrito, sí, que es una autoridad también federal, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, pero que pues es inferior a los ministros de la Suprema Corte. Y esto es importante. Más adelante, si hay tiempo, lo vamos a tratar de lo aclaramos, para que nos quede claro. Sí, lo que anuncia la Corte pues funciona en pleno y en salas. Las acciones se tienen que resolver en pleno, porque para que pueda conseguirse el fin para el cual fue creada la acción, se necesita de que el proyecto que proponga la invalidez de alguna norma alcance una mayoría de 8 votos de los ministros que integran el pleno, que son 11. Sí, claro. Que esto es interesante porque 4 pueden más que 8. Sí. Es algo interesante, un fenómeno interesante. El peso específico es diferente. Que se ha criticado mucho en la manera en que resuelve la Corte, y aquí hago un paréntesis, yo también me sumo a esa crítica, porque la Corte no debe de
de fallar en función de mayorías, sino en función de razones. Y cuando es esto así, bastaría la mayoría simple para decidir un asunto de esta naturaleza. Pero bueno, la acción de inconstitucionalidad, decía yo, si llegase a conseguir esa mayoría de 8 votos, el efecto que tiene en contra de la norma controvertida es expulsarla del ordenamiento jurídico, la anula. Eso es lo que se pretende en la acción promovida por la Comisión. ¿Y por qué es importante en su relación con el juicio de amparo y más concretamente con el promovido por la magistrada? Es relevante porque decía hace ratito, es una autoridad inferior, y entonces esa decisión que anula, expulsa la norma, vincula la decisión del juez de distrito, de manera que si la Corte llegase a determinar esto, el juez de distrito tendría que negar una suspensión, porque ya no tendría un derecho amparado en una norma vigente, en tanto que ya fue invalidada. ¿Sí? Entonces, y al revés, si no se alcanza a expulsar y se declara válida, pues entonces sucede el efecto contrario. Pero puede haber una tercera, posible terminación de la instancia en la Corte de la acción. Yo me quedo en la acción y trato de diferenciar porque los efectos, la materia, todo es distinto, aunque tenga que ver sobre el mismo tema. Si no se puede entrar al fondo de la acción, ya sea para invalidar la norma o para validarla por algún impedimento procesal, y esto es interesante también, no hay un pronunciamiento que vincule a nadie, no hay cosa juzgada, no hay cosa interpretada, y por tanto queda al criterio del juez fallar sobre si se le concede la suspensión definitiva o no a quienes estén promoviendo sus juicios de amparo en contra, ojo, no del decreto de reforma, del decreto que priva de efectos el nombramiento basado en esa reforma. Y entonces esto, insisto, es verdaderamente importante. Ahora, para no seguirlo enredando más, espero que hasta aquí pueda ser un poquito claro. Hablaba de los impedimentos procesales allá arriba en la Corte, en el conocimiento de la acción, porque este segundo decreto que se publicó, sería el tercero, que tiene que ver con este asunto, en el 10 de septiembre, puede haber tenido por efecto lo que se pretende en la acción, que es que no tengan 20 años, sino 14. Pareciera que esa es la intención de este último decreto. Y además, pues tan es así que pues está siendo impugnado en el amparo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los ministros, decía yo hace ratito, los impedimentos procesales. Si con este decreto cesaron los efectos de la reforma constitucional que les confirió los 20 años, entonces procesalmente no puede entrar la Corte al estudio de la acción, no puede entrar, tiene un impedimento procesal que le impide pronunciarse sobre las dos cosas que yo decía, ¿es válido o es inválido? Y por tanto vincular al juez de distrito. Y por eso decía yo hace ratito, si eso tiene ese alcance y los ministros así lo estiman y no le entran al fondo, no hay cosa juzgada y no hay cosa interpretada en la Corte. Y por tanto quedará al criterio del juez de distrito y de los argumentos que hayan planteado en el juicio de amparo en lo individual o los magistrados que así lo hubieran decidido y lo estén intentando. Este es más o menos el contexto. Ahora, ¿qué pasó la semana pasada y por qué se dio la confusión? Y yo, siendo con toda humildad, lo digo también, yo al principio de esta semana me empecé a preocupar. Bueno, pedí constancias y bueno, ya nos ubicamos en lo que voy a compartir, si tú me lo permites. Decía que la Corte funciona en pleno en salas. Este asunto se tiene que llevar al pleno por la manera en que se tiene que conseguir la votación, y la Corte pues anuncia los fallos los asuntos que va a analizar, discutir y decidir en cada sesión. Y entonces el jueves pasado, el día 19 de septiembre, se enlista esta acción de inconstitucionalidad además es el segundo punto promovida por la Comisión, que es la 20/2017, casi estoy seguro
luego me confundo, perdón por los números, pero casi estoy seguro que es esa. La listan y en efecto en la sesión, que es pública, no la puedo, yo la estaba viendo, entran a analizar, a dar cuenta con el asunto, se está exponiendo y justamente se quedan en lo que te estoy mencionando, de bueno, a ver, me parece el ministro Luz María Aguilar y Medina Mora, dicen, es que ya no podemos entrarle al asunto porque ya se publicó lo que te estoy diciendo, ya se quedó sin efectos el nombramiento, ¿no? Ya no podemos analizar la validez o invalidez de la norma impugnada por parte de la comisión. Y el ministro presidente, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, lo que da una ligera opinión sobre el asunto, diciendo, no, pues esto no me parece que tiene el alcance de que no le entremos al asunto, pero ya por la hora, ya iba a ser la 1 de la tarde, vamos a suspender y nos vemos, continuamos el lunes. Y pues el lunes, pues todos estábamos en la expectativa. Que era la definición. Era la definición. Y ojo, esto también es importante, por lo que decía hace rato del amparo y de la vinculación de la decisión al criterio de los jueces y magistrados. Había señalada para esa misma fecha, el jueves, la decisión de la suspensión definitiva. Y me parece que de una manera prudente el juez de distrito, como no se define en la corte, dice, pues voy a diferir mi audiencia. Me parece que eso fue lo que sucedió. Prudentemente, es prudente, sigue vigente la provisional, si es que se la concedieron, y nos vamos a la definitiva, la tienen que señalar una nueva fecha. Me imagino esperando también que el lunes se definiera. Llega el lunes, sintonizamos nuevamente la sesión, yo no puse atención con el número de acción, también promovida por la comisión, y entran a discutir una reforma constitucional del Estado de Morelos, también promovida vía acción de inconstitucionalidad por la propia Comisión de Derechos Humanos, y empiezan ahí declaran la validez del decreto que elimina el Consejo de la Judicatura del Estado y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, y se mencionan también los mismos transitorios pero eran temas diferentes. Sí, claro. Se trataba de una acción distinta, y se define con la validez, ¿no? Y entonces se genera la confusión por lo que habían anunciado que iban a resolver este asunto, ¿no? Entonces empecé a recibir llamadas de gente pues interesada en saber la opinión de la comisión por ser la instancia que... para tener certeza. Sí, para tener certeza, efectivamente. Ahora sí que buscando certeza se generó incertidumbre, ¿no? Sí. Y entonces lo que un servidor hizo fue consultar la lista de asuntos del jueves para confirmar que sí había sido la de los magistrados, ver la versión taquigráfica de esa sesión, en donde pues, ver que lo que vimos sí era lo que vimos y no otra cosa, ¿no? De que se había mandado para la siguiente la discusión de ese asunto de los magistrados, o sea, para el lunes. Que no pasó. Y además ver la lista de asuntos que se analizaron o analizarían el día lunes, y en efecto no estaba la de la 20, y ahorita voy a decir cuál fue la razón desde mi punto de vista, la 20, sino una diversa, la del del Consejo de la Judicatura y del Tribunal de Justicia para Adolescentes. Entonces esto confirma que pues no hay decisión en el asunto. Sí, por supuesto. No hay aún un pronunciamiento, y esto es bien importante, no hay un pronunciamiento definitivo por parte de la Corte en relación con el asunto que, si me permites la denominación, es el caso que tiene que ver con los magistrados, el caso de los 20 años de los magistrados. No existe cosa juzgada, no hay cosa interpretada, no hay, decía yo ayer en la entrevista, no hay el famoso martillazo del instrumento que se le conoce como el mallete, que es el mazo de madera, que es la autoridad del Estado en la decisión de un asunto. Ese es el simbolismo pues y formalidad que tiene. Eso no existe respecto al caso de los magistrados. Después, ese mismo día, ese mismo lunes, ya más tarde, consultamos la lista de acuerdos de la sección de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de la Corte,
en donde se acuerda lo relativo a una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado en contra de normas del decreto que está relacionado con la acción promovida con anterioridad por parte de la comisión, en el caso de los magistrados. Entonces, en ese acuerdo, en una parte dice el acuerdo de presidencia que es para él un hecho notorio que está relacionada ese nuevo planteamiento vía controversia con la acción, y se lo manda al ministro ponente pues, para que acuerde lo conducente. Me parece que esa fue la razón por la que ya no se listó. Están analizando qué va a hacer, que nada impide que le entren a la acción y después a la controversia, o que la saquen al mismo tiempo. Nada más que si van al mismo tiempo, tenemos que esperar que se culmine todo el proceso de instrucción en la controversia, en donde hay una genuina contienda entre partes. Sí, el legislativo en contra del ejecutivo y el judicial. En la acción no, en la acción es la norma cuestionada de inconstitucional para que la Corte decida sobre la regularidad constitucional. En la controversia no, en la controversia es un genuino proceso en donde hay partes en contienda, en la acción. Pero bueno, eso no lo podemos, eso lo podemos saber pues en lo subsecuente, sí, claro, ¿no? Nada más es una, y entonces tenemos ahorita promovidas pues la acción, que sigue sí pendiente de resolverse, la controversia, que sigue no nada más pendiente de resolverse, sino de su instrucción, y el juicio de amparo, respecto al cual no sabemos qué va a decidir el juez ahora en relación con celebrar la audiencia incidental para resolver sobre la definitiva. Eso es lo que vendrá en lo subsecuente. Únicamente me gustaría agregar, ya para finalizar, que ¿por qué hablamos de acción, de controversia, de amparo? ¿Por qué no hablamos de una sola vía? Y bueno, pues tiene que ver con muchas cosas, no voy a entrar a detalle, pero en esencia sí me gustaría, para claridad de tu distinguida audiencia, que yo destacaría quiénes pueden promoverlo y cuál es la materia a resolver. Okay. En la acción de inconstitucionalidad, quienes pueden promoverla son altas representaciones de órganos. La comisión pues es un órgano autónomo que tiene esa facultad de promover acciones en contra de normas que se consideren contrarias a algún principio, mandato o texto constitucional. El objeto de análisis es amplísimo, no se tiene que acreditar que se aplicó, de hecho el examen es en abstracto, no se tiene que acreditar un interés jurídico porque me la aplicaron a mi comisión. Sí, pues no, la comisión no tiene magistrados pues en su plantilla, ¿no? Entonces eso es la acción. La controversia constitucional la promueven igual instancias de gobierno, de alta representación política, titulares de órganos. ¿Cuál es la materia en la controversia? La invasión por el acto, que puede ser un acto concreto o una norma, sí, o la aplicación de una norma o expedición de una norma, que invada la órbita competencial de quien hace la alegación. ¿Sí? A mí este acto, este decreto, esta norma, esto que priva de efectos mi nombramiento, vulnera la autonomía de, en este caso, el Poder Judicial. Tiene que versar sobre eso la materia, en la controversia. En el juicio de amparo es el particular frente a la autoridad, igual por un acto, que puede ser también una norma, al final las normas también son actos legislativos, que vulneran un derecho humano, pero que es aplicado, que incide en la esfera jurídica, en los derechos de quien lo alega. En este caso, pues, un magistrado a quien un decreto transitorio, en un artículo transitorio constitucional, le atribuyó un derecho que le viene a desconocer o a quitar o a privar o anular un decreto que, si no es constitucional, pues o lo es algo que me tiene que resolver un juez de distrito en la vía del amparo. Es una instancia que tienen los particulares frente al poder, en una relación de arriba hacia abajo, de jerarquía, ¿sí? Entonces espero que con esto pueda contribuir un poquito, aunque sea aproximar al entendimiento
de la complejidad del asunto. Yo ofrezco una disculpa si no lo conseguí por lo técnico que luego uno no puede obviar, pero bueno, es es más o menos lo que puedo decir en relación con este asunto. Quizás si lo resumimos de manera muy coloquial, diría en una sola frase que la moneda está en el aire. Yo creo que mejor ponerse no puedes haber dicho. La moneda está en el aire, hay mucha ambigüedad y digo, por desgracia Morelos, estamos viviendo en el ámbito político, en los tres niveles de gobierno, ¿no? En lo que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se ha, empantanado, enturbiado mucho el agua, ¿no? Realmente es un tema muy complicado, pero fíjate, escuchaba mucha gente que hace este análisis y se me hace muy interesante, quizá no dejar de preguntártelo. Dicen que el tema, por ejemplo, el tema de los magistrados, más que jurídico es político, así como en el Congreso, ¿no? Y que más bien es de voluntades a final de cuentas. Incluso por ahí alguien me decía, pues mira, en un tema, si se están hablando los magistrados dentro de vulnerar sus derechos y todo, pero que están buscando la conciliación y están buscando el bien común, pues a lo mejor en un tema de autocrítica, pues dices, de manera tácita yo ya no estaba, por ejemplo, la presidenta, pues esta modificación a la ley me ayuda, pero está generando conflicto al interior. Pues yo ya mi periodo natural ya hubiese expedido, entonces hubiera renunciado. Entonces mucha gente me dice, más bien es un tema político que jurídico. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Tú crees que es por ahí o meramente jurídico? Pues mira, yo creo que es de las dos, es jurídico y político. Es más, el hecho de que la Corte le esté entrando al asunto por la vía de la controversia es porque es esencialmente político. La controversia constitucional, al versar, decía yo hace ratito, en invasión de esferas, de órbitas competenciales, pues es política. Y de hecho hay personas autorizadas en esta materia que dicen es la juridificación de la política, así, con esa expresión. Entonces, pues desde luego que es político, es jurídico. Yo no puedo decir si deben de conducirse o tomar decisiones en determinado sentido los magistrados, los diputados, el Poder Ejecutivo. Eso me parece que corresponde al fuero interno de cada uno de ellos en función, pues, de una gran cantidad, de multiplicidad de factores en los que pues yo no puedo tampoco sustituirme. Lo que sí puedo decir, y hace ratito lo comentábamos, es quizás una reflexión también para sumar pues a la socialización de este asunto sobre si es correcto o no que estén 20 años, 15 años, 14 años, 3 años, 5 años, 30 años de manera vitalicia. Yo creo que en este sentido lo que hay que hacer es una muy clara distinción y que tiene que ver con el planteamiento de la Comisión en la acción de inconstitucionalidad. Una cosa es la forma en que se hace y otra cosa es si ya en lo material es correcto una u otra cosa. ¿A qué voy? Inicialmente en la controversia constitucional que confiere los 20 años, me parece que no es la forma, decía, para conferir este derecho, sobre todo respecto de cargos que ya están en ejercicio. Sí, claro, si vas a entrar, está bien, pero ya te beneficias. Pero si vas a entrar, entonces es en la norma general. Los 14 años, o sea, rebasó el artículo transitorio esos 14 años. Es forma. Pudo decir 30, pudo decir 40, pudo decir 50. Si esos 20 años los estableciera la hipótesis normativa en el articulado, en la parte dispositiva de la reforma constitucional, pues yo creo que eso está dentro de la libertad configurativa de cada legislatura, de cada estado de la República. En mi estado van a tener 15 años, en mi estado van a tener 10, en el otro 20. ¿Por qué lo digo? Porque no existe, y ya esto ya tiene que ver con la pertinencia en el número de años en los que debe de permanecer un magistrado. No existe, no hay en el mundo un punto de toque, sí, claro, que diga, esta es la fórmula infalible. Los magistrados locales tienen que estar en su cargo 30 años, de manera vitalicia, no más de 10 años, con posibilidad, o sea, esas son fórmulas que no están acabadas, no existe una fórmula. Cada quien atiende a sus propias realidades, cada legislatura. A nivel federal, hace rato comentábamos, los jueces de distrito duran mucho tiempo más, sí, los magistrados también muchísimo tiempo más, y no nos sorprendemos, no decimos que no, pero bueno, son las reglas de juego. Son las reglas que se establecen en esos cargos de naturaleza
federal. En Estados Unidos, la Corte Suprema, Me lo comentábamos, es vitalicio. Sí, claro. Son vitalicios y es el Tribunal Constitucional de los más respetables, si no es que es el más respetado a nivel mundial. Rompiendo y los tienen. Los ministros, ¿no?, de la Corte están 15 años, no son 14, son 15, ¿no? Eso me parece que no es pues el argumento central, lo que nos debe de preocupar como ciudadanos. Sí, la forma. Lo demás me parece que es algo que está todavía abierto a debate. ¿Por qué? Porque también recordemos que el hecho de que un juez permanezca más tiempo en el cargo que lo que habitualmente se establece para las autoridades ejecutivas, los 3 años del presidente municipal, los 6 años del gobernador, los 3 años del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, los 3 años de los diputados, los 6 años del presidente de la República, 6 años de los senadores. Eso inclusive, y ahorita si me permites, porque ya me adentré a estos temas, son interesantísimos, sí, claro. Obedece esa periodicidad menor a algo distinto a lo que acontece con los magistrados. ¿Por qué? Porque los magistrados, para que su ejercicio esté libre de un estorbo, de una presión externa, de un factor político, económico, entonces se establece una garantía para proteger esa autonomía, para conseguirla, para que decida en justicia en cada caso concreto, de una garantía de permanencia. Y ahí es en donde entra el tema, donde yo invito a la reflexión. Bueno, por permanencia, ¿qué entendemos? ¿Cuánto es lo razonable para conseguir la permanencia? 5 años, 6 años, 3 años, 10 años, 15 años. Y nada más hablamos de la permanencia, porque otro debate es cuál es el mecanismo para su designación y permanencia, con la participación del gobernador y el legislativo. Y por votación popular, que también hasta se ha dicho, ¿no? Que bueno, ¿qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? Eso es otra cosa, aquí es permanencia. Entonces, no hay, insisto, y esto es muy importante, una fórmula única. Cada entidad tiene su propia realidad. En Morelos se estableció que son 14 años. Lo que se discute y nos parece que no fue lo adecuado fue establecerlo en un transitorio, rebasando esa intención por esa única ocasión, y no así los 20 años, que si estuvieran, pues yo creo que sí, o sea, si fueran por decirlo de manera coloquial, sí, la ley, la regla de origen, exactamente. No, y decía que es distinto a los pocos años que tienen las demás autoridades, porque el principio que funda que no sean periodos prolongados en el gobernador, en los presidentes municipales, tiene que ver con las minorías, porque son procesos democráticos. Y las minorías, decía uno de los grandes politólogos, el padre, yo diría, Alexis de Tocqueville, hace más de 200 años, él decía, es muy importante que estos periodos sean breves para evitar revueltas, porque si al vencido en una elección no le das oportunidad en un tiempo razonable de volver a contender, pues ¿qué generas? Inconformidad, la clase gobernante, pues tanto tiempo, esa confrontación puede detonar en un conflicto social, inclusive de naturaleza violenta, una guerra civil. Sí, claro, una guerra civil. Y eso es lo que justifica que sean periodos breves, pero eso no acontece acá. Acá hablamos de permanencia orientada a garantizar la autonomía del juez para que falle en justicia sin presiones de factores externos. Rompiendo vinculaciones o compromisos con cualquiera. Por eso son los periodos tan comentados, los transaccionales, que van a dejar atrás al presidente de la República o un gobernador, sí, en este caso, para romper esos amarres. Pero que no excluyen la posibilidad de que otros participen, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Y el tema no es menor, ¿por qué? Porque al final de cuentas, y ya dándole carpetazo al asunto, es los presidentes que quedarían, porque ahí vendría el tema de la ley Bonilla y otros competencias, sí, que exceden más allá del tema puntual de la permanencia o no de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, ¿no? Sí, son precedentes. Sí, a ver, es muy importante esto que apuntas, esto que señalas, porque a diferencia, y esto tiene que ver con un tema de jurisprudencia, la jurisprudencia nos la han enseñado a los que somos abogados, que se integra de 2 vías principalmente: la reiteración de 5 criterios sin ninguno en contrario, ¿no? Uno y la otra, la contradicción, que es unificar 2 criterios discrepantes para generar
uno nuevo o inclinarse por uno de sus dos integrantes. Pero también nuestro sistema jurídico reconoce el precedente, es decir, que una sola decisión constituya en sus razonamientos jurisprudencia obligatoria. Y esto sucede justamente en la acción de inconstitucionalidad. Lo que se decida, los razonamientos que funden el resolutivo de la Corte en lo que tiene que ver sobre la validez o invalidez del tema de los magistrados, constituyen fuerza obligatoria para casos análogos en lo subsecuente. Si bien el tema de la ley Bonilla, que tiene más o menos notas similares con este tema, pues tiene que de alguna manera orientar el criterio de la Corte al momento de decidir. Y también aprovecho para decir esto, porque tiene que ver con jurisprudencia. Esto no es un nuevo planteamiento para la Corte. La Corte ya inclusive tiene jurisprudencia emitida en un caso con características similares, en donde se emitió, y eso se puede consultar en la plataforma esta de consulta de jurisprudencia, donde se dice que resulta inconstitucional por ser antidemocrático el que en un cargo, ya iniciado el ejercicio de un cargo, por una decisión del Congreso, se amplíe en su ejercicio porque pues se violan valores democráticos, ¿no? Entonces tampoco es algo nuevo, no es un planteamiento digamos metajurídico de la comisión, ni lo que se está haciendo en los juicios de amparo, ni en la controversia. Es algo que ya se ha estudiado, ya existen algunas directivas de interpretación y jurisprudenciales que pues seguramente tendrán que ser analizadas, atendidas, superadas, neutralizadas o apartadas en la decisión del caso de los magistrados, que insisto, sigue la moneda pues en el aire. Que al final de cuentas, por lo menos mediáticamente, sigue generando mucha especulación, y dicen que en las letras chiquitas está el diablo. Israel Hernández, te agradezco muchísimo, Guzmán de Morelos, te agradezco muchísimo por ayudarnos a entender un poquito más toda la dimensión y todo el tamaño de enrollo que hay, todo lo que hay de trasfondo, porque al final de cuentas es un tema complicado, y los precedentes, por eso lo cerramos hablando del precedente que se va a dejar, porque al final de cuentas esto va a ser un parteaguas, por lo menos para el Estado de Morelos, de cómo se aplicaría en estos criterios, y es un tema que no es menor, porque aunque la gente de pie no lo entendemos del todo, al final de cuentas es coyuntural para el Estado, eso es el equilibrio de poderes y las reglas claras, porque al final de cuentas creo que el mayor problema que hay en este momento se dio fue la falta de certidumbre de todos los ámbitos. Yo hablo con todos los juristas y todos me dicen, es que puede o no puede, pero no hay alguien que te diga una ruta clara, porque aparentemente no la hay todavía. Entonces la certidumbre es fundamental. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, y si me permites finalizar agregando en esto que tú comentas, porque vivimos en un contexto social quizás en donde vemos mucha incertidumbre en los órganos de poder. Sí, más o menos. Y hay que decirlo. Pero qué bueno que existen instancias, vías que pongan fin y den certeza y seguridad jurídica a las diferencias aún políticas. Y ese es el papel que está jugando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal en lo que tiene que ver con los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito. Qué bueno que tengamos esas instancias que pongan definición, qué bueno que tengamos vías para hacerlas valer, porque si no, imagínate, si no las tuviéramos, imagínate cómo le pondríamos fin a los conflictos que se están presentando en las distintos órganos de poder. Pues yo creo que nos llevarían inclusive a un conflicto social, sí, claro. Inclusive, digo que por eso qué bueno que lo tenemos, pues hasta dantescos. Sí, ¿no? Entonces, a mí me parece que para tranquilidad de tu audiencia, pues al menos saber que contamos con instancias que ponen o están llamadas a poner orden a estas diferencias jurídicas y o políticas. Raúl Israel Hernández, Person de Morelos, te agradezco como siempre. Muchas gracias. Y te invito a que posteriormente nos vengas a platicar cuando se dé el fallo, porque claro, a fin de cuentas no va a dejar de tener una importancia relevante para el Estado. Con todo gusto. Te agradezco mucho, como siempre. Muchas gracias. Eso es Círculo de Poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.